Buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta ya espero que sea la última sesión de PAI 121. Han sido días difíciles, pero bueno, al menos ya estamos llegando al final. Lo que ustedes están viendo en pantalla es el índice de la referencia de APIs de Twitter. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver dos temas. Vamos a ver la API de Twitter utilizando una herramienta que ya está desarrollada para que utilice estos métodos que ven ustedes de aquí, que están hechos utilizando los verbos de HTTP, pero ahora van a ser métodos que están dentro de un módulo particular de Twitter. Entonces, vamos a comenzar. De entrada, voy a entrar. Déjenme a ver si me acuerdo de mi contraseña. No, es la de Pythonista. Ok. Estamos aquí y ustedes se van a Apps. En este caso yo tengo un proyecto llamado Pi 121 Network X, donde están los detalles. Para poder tener acceso a credenciales por proyecto, necesitan crear una app. Aquí en Create an App, detalles, el nombre, la descripción de la aplicación, y cuando ustedes terminen van a poder tener una... ya tienes acceso, excelente, Omar. Ya van a tener las credenciales. Si ustedes se van a detalles, les dicen los datos de su aplicación, hacia dónde se hace el callback, etcétera, etcétera. Y aquí en Keys and Token es donde vamos a tener la información. Esta información la voy a publicar en este momento, pero tan pronto termine la sesión la voy a eliminar. Es increíblemente tonto publicar la información de credenciales de cualquier API. Entonces, vamos a verlo. Aquí en Keys and Token tienen una API Key y una API Secret Key. Lo voy a hacer un poco más grande. De aquí tengo un Access Token y un Access Token Key. Si ustedes se fijan, tiene el nivel de acceso de lectura y escritura sobre la API. En este caso voy a regenerar los tokens. Voy a abrir un editor. Y voy a copiarlos. Disculpen, soy malísimo con estas cosas de Windows. Es horrible esta cosa. Entonces, bueno, copio el primero. Y copio el segundo. Como ustedes pueden ver, estas credenciales se pueden revocar. Este es Access Token. Y aquí es Access Token Secret. Ok. Ok. Obviamente ustedes van a tener cadenas distintas. Cierran y ustedes pueden regenerar las claves tanto de Consumer Keys, estas que tienen aquí, y los tokens. También voy a copiar estas. Esta es la API Key. Y API Secret Key. Entonces tenemos estas 4 cadenas
que son las credenciales que ustedes van a estar utilizando para crear una aplicación. ¿Tienes deshabilitado el botón de crear app? Permítame. Consumer API, esta de aquí, con esto ustedes pueden consumir, como su nombre lo indica, ustedes pueden consumir datos, es de lectura. Y esta cambia dependiendo del proyecto que ustedes tengan. ¿Ok? Tienes deshabilitado el botón de crear app. Gerardo, ¿sí te habilitaron los permisos? ¿Sí te dijeron que te daban la bienvenida y cosas así? ¿O te dijeron de alguna manera que ya tenías acceso? Qué raro. ¿Sí estás accediste con tu cuenta? Eso sí está bastante raro, deberías de tenerlo. ¿Quién no tiene el botón habilitado de Create App? Además de Gerardo. ¿Todos estamos aquí? Excepto Gerardo. Déjame ver qué pasó, Gerardo. Vamos a tener que platicar al respecto, porque sí, si ya te dieron cuenta, ya deberías de poder crear tu aplicación. Sí, claro que sí. Vamos a regresar. Create an app. Los detalles. El nombre de la app, que es obligatorio. La descripción de la aplicación. Una URL a donde ustedes hacen referencia. Puede ser su página de Facebook o lo que ustedes quieran. No deshabiliten esto no, sí, habilitenlo, habilitar para que ustedes puedan loguearse en Twitter. Este no es obligatorio, no lo usen tampoco estos, solamente aquellos que son obligatorios. Este, por ejemplo, de hasta abajo, es obligatorio. Y entonces van a tener un proyecto que va a tener un identificador, y aquí están los detalles. ¿Ok? Tienes que crear la app. Recuerda, estás en Developer. Les voy a colocar la liga. Esta es la liga, developer.twitter.com, /en, /apps. Y ahí deben de tener este botón. Si habilitas en el level sync, requiere el callback. Ah, muy bien. Eso no lo sabía, Ariel. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Ya todos debemos de tener estas credenciales y vamos a trabajar con ellas. Es una práctica, una buena práctica, jamás hardcodear contraseñas. Entonces lo que vamos a hacer es guardar en otro lado estas contraseñas. Si ustedes se fijan, vamos a abrir PAI 121, PAI 121 data y tengo credenciales.txt. Consumer key, consumer secret, o out token, yo out token secret. Estos son son access token y access secret. Tienen que copiarlos tal cual y sin espacios. Tengan mucho cuidado porque tomen en cuenta los espacios. Únicamente las cadenas. A ver, permítanme, ya casi.
Entonces va a ser una línea por cada uno de los elementos. También puedo crear un bot, Ariel, lo que tú prefieras. En este caso, pues obviamente estoy utilizando una máquina virtual bastante simple. Es como lo podemos hacer. Puedes crear un bot, no hay ningún problema. De hecho, es lo mejor que puedes hacer. En este caso, como es un ejemplo que estamos utilizando con la notebook, lo hacemos así. Tengo un archivo que es credenciales.txt, que está en data, y ahora sí, yo puedo utilizar la API con estas credenciales. Y entramos al capítulo 13, que es Twitter. Tenemos la Consumer Key, la Consumer Secret, le colocaron otro nombre aquí. De una vez lo cambio para que esté de acuerdo a esto. Access Token y Access Token Secret. A ver, permítanme. A ver, permítanme. Y Access Token Secret. Ok, bueno, ya lo tenemos. Y vamos a trabajar con un módulo que se llama Twitter. Este módulo lo que va a hacer es conectarse al API de Twitter y crear un objeto, una vez autenticados, con el que vamos a poder interactuar. Entonces, pip install Twitter. Es bastante pequeño. Y luego import Twitter. Gerardo, faltaba confirmar tu email. Ok, correcto. Si no tienes la información, Gerardo, vuélvelo a intentar. Ok. Bueno, ya no podemos dar más tiempo, Gerardo. Se me hizo raro que no te hubieran autorizado. Pero bueno, puedes seguir el video de la sesión y es un paso después de otro. No tiene demasiada ciencia. Entonces, vamos a generar una conexión. Para poder utilizar esta API, yo necesito autenticarme. El módulo Twitter tiene una clase llamada Twitter que tiene un parámetro llamado out de autorización. Este parámetro también utiliza otro objeto de Twitter llamado OAuth. Este es el encargado de manejar la autenticación de la aplicación. Este objeto OAuth contiene Consumer Key, Consumer Secret, Access Token y Access Token Secret. Este lo voy a cambiar, aquí está. Voy a crear una función que es accede a TW. Voy a tomar como argumento la ruta donde se encuentra el archivo con las credenciales. Voy a abrirlo en modo lectura y voy a extraer las credenciales. Ya que tengo esto, voy a leerlas y las voy a traer aquí línea por línea. Cada línea de este archivo va a ser Consumer Key la primera, Consumer Secret el segundo, Access Token el tercero y Access Token Secret el cuarto. Ya con esto, ingreso estos datos para la autenticación. Y voy a regresar a un objeto de Twitter con el objeto de autenticación. Y este objeto le voy a llamar T. Si todo sale bien, el objeto va a aparecer así. ¿Cómo se pegaron los valores de las key en credenciales.txt? Simplemente copio, aquí tengo mi editor de texto, y así en el orden en que está, API Key es el primero, API Secret el segundo, Access Token es el tercero y Access Token Secret es el cuarto. Estoy sustituyendo el texto. Recuerden,
Py 121, data, credenciales.txt. Lo selecciono y ya lo puedo editar. Para guardarlo, es File, Save. ¿Hiciste estos pasos? ¿Instalaste Twitter y lo importaste, Luis? ¿No te marcó error aquí? ¿Hiciste la función? ¿Ejecutaste la función? Bueno, usa esta función, el 3, 4 y 5. Y ya debes de tenerlo. Ah, ok, lo reejecutaste. Perfecto. Ahora, si ustedes se fijan, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, creo que lo perdí. Déjenme ver. Aquí en la documentación, el índice de referencia. Estoy utilizando yo los métodos get y post para acceder a cierto recurso dentro de la API de Twitter. Este recurso se conoce como endpoint, es una URL. Con esta URL, si ustedes se fijan, es users, diagonal profile banner, o save searches, diagonal show, diagonal 2.id, etcétera, etcétera. Yo, utilizando estos métodos de HTTP, puedo llegar a la API. La API es una API basada en REST que va a trabajar también con documentos JSON. Vamos a hacerlo. ¿Cómo publico yo un tweet? Déjenme, me voy a Twitter. Mi último tweet a través de esta cosa es un retweet de proceso. Lo que vamos a hacer ahora es crear un tweet. ¿Cómo funciona? Statuses.update. Déjenme ir a la documentación. Si ustedes se fijan, aquí tengo, esta es lista. Y tengo varios statuses. Aquí dice post, retrieve and engage with tweets. Aquí tengo varios statuses. Aquí está update. Update me va a permitir actualizar mi estado. Según la API de Twitter, utilizo un método de tipo post y esta es la URL. Voy a colocárselos en el chat. Sí, se tarda un poco, Gerardo. Habrá que esperar. En esta liga, ustedes pueden ver estos datos. Post statuses update. Aquí está la URL del recurso. Este es el endpoint al que ustedes van a acceder para enviar un tweet. Me va a regresar un JSON y estos son los parámetros que yo puedo utilizar. Status y reply to, que es opcional. Y todo esto es lo que yo puedo añadirle al tweet.
En este caso, el único parámetro que yo voy a utilizar es status, que es el texto. Y saludos desde Pythonista al mundo. Si todo sale bien, mis credenciales son correctas, se realizó correctamente la conexión, en este momento van a ver este tweet de hace 11 segundos. ¿Desde dónde? Pi 121 NetworkX. Esta es mi aplicación. Una vez que yo mando esto, lo que me va a regresar Twitter es la información sobre mi tweet. Por eso tengo este objeto con nombre tweet. Esto es lo que me atrae. Un objeto tipo dict con todo el contenido de JSON que me trajo. Vamos a verlo. Yo sé que hay una clave user y que tiene un script name, es mi nombre de usuario. ¿Cuál es la descripción del usuario? No hay descripción. Tengo created at, un ID, que es el ID del tweet, la cadena de identificador, el texto, si está truncado, las fuentes, si era en respuesta a algo, los datos del usuario, los datos geográficos, las coordenadas, el sitio, quiénes han contribuido al tweet, si estoy haciendo un retweet y el idioma. Text, me da el texto. Sí, checa geo. Esto que ustedes ven aquí es un tweet. Y cada uno de estos elementos son pares clave valor. Created at, Tuesday, etcétera, etcétera. ID, y este es el identificador del tweet. Ah, perdón, esta es la cuenta, perdón. Bueno, ahorita lo checo. Nah, es Pythonista yo, status, y este es el identificador del tweet. Ay, no cerré, déjenme lo vuelvo a ver. Ay. Bueno, afortunadamente puedo recuperar estas cosas. Creo que lo cerré. Bueno, déjenme importar nada más Twitter. Defino la función. Dice aquí. No, dupliqué el tweet, no importa. Aquí acabo de postear un tweet. Ustedes lo debieron de haber hecho bien. Yo tuve que volver a entrar. Aquí están los datos. Y ahora voy a hacer una búsqueda. ¿Tienes dudas sobre las ubicaciones que maneja? GeoDice sí, es cuando tú tienes deshabilitado la localización geográfica, Gerardo. Tú puedes habilitarla y entonces vas a dar los datos geográficos. La estructura que te trae es la estructura por defecto. Puede haber algunos valores en donde en donde la aplicación no va a dar información. Esto es muy importante. Yo lo que hago normalmente es deshabilitar los datos geográficos, porque como pueden ver, si yo estoy siguiendo a alguien, alguna persona, alguna actividad, algún hashtag, voy a tener esta información. Y aquí viene el siguiente ejemplo. Tengo search tweets. Aquí
en las búsquedas tengo 3 APIs, Standard, Premium y Enterprise. Por la Premium y por la Enterprise, ustedes van a pagar. La Standard les da un límite, creo que son de 500 tweets, cada vez, no sé, cada hora o algo así, y historial de hasta una semana, no más. Si ustedes pagan, pues obviamente van a tener mayor, mayor cantidad de datos. Aquí me dice, ustedes tienen una ventana de 15 minutos para hacer 180 búsquedas. Q es por query, es la pregunta que ustedes van a hacer. Código geográfico, si ustedes quieren un radio particular de los tweets, en qué idioma, en qué lenguaje tienen los locales, qué tipo de resultados es el que quiero, en los más recientes, el más popular o mezclado, cuántos, tengo un máximo de 100, desde cuándo y hasta cuándo, y este es un ejemplo. Vamos a verlo desde aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar Pythonista, todo tweet que tenga Pythonista, que esté en español, y voy a tenerme los 2 tweets más recientes. El resultado lo voy a guardar en búsqueda. Fíjense, saludos desde Pythonista al mundo. En este caso, a lo mejor fue Noé Gracida. Este es tu tweet, Noé. Este es el texto. ¿Y cuál es el tamaño? ¿Cuántos datos tiene? ¿Cuántas claves tiene? Tiene 2. Tiene 2 búsquedas. Y que tiene statuses y search metadata. Statuses es donde están los status y search metadata fueron todos los datos de búsqueda. Solo 2, así es, Ariel. Aquí en count, igual a 2. Veo que hay en statuses, y entonces son los 2 status que me traje. Y voy a tomar el segundo. Si ustedes se fijan, fue desde México y fue Pythonista yo. Y ahora vamos a hacer una aplicación sencilla que está en src aplicación tw.py. src aplicación tw.py. Tengo la definición de acceso, que es esto de aquí. Tengo una opción de búsqueda en donde ingreso un objeto de Twitter y el término de búsqueda. Y entonces voy a utilizar el método search, luego tweets, el término de búsqueda, el lenguaje, las 500 respuestas, los 500 tweets, y solamente voy a tomar los status. Tengo una función que lo que yo le ingrese aquí, como un objeto tipo dict, lo va a guardar como un JSON. Luego tengo carga tweets. Si yo ya tuviera tweets previos guardados, abro, cargo como JSON
Y obviamente si no existe, el resultado es un conjunto vacío. Es decir, si no existe el archivo, perdón, es un objeto tipo list vacío. Y regreso el resultado. Mezcla tweets. Lo que va a hacer es mezclar los tweets viejos con los tweets nuevos. Y entonces, si el ID está repetido, más bien, si no está repetido, lo va a añadir. Si el ID ya existe, significa que el tweet está repetido. Entonces no lo voy a añadir. Y aquí tengo una función que es main, que me permite utilizarla. Voy a importarla y le voy a llamar app. Bueno, primero la voy a correr. Término de búsqueda, otra vez Pythonista. Ahí. Aquí Pythonista. Y se ejecutó todo esto. Main lo que me está haciendo es, me pide un término de búsqueda, defino dónde están las credenciales, carga los tweets previos, en caso de que no exista me va a traer una lista vacía, va a hacer una búsqueda de los tweets recientes con el término, va a mezclar los viejos con los nuevos y los va a guardar. El resultado es un archivo llamado tweets.json. Tweets.json, le pico y este es el resultado de mi búsqueda. No es mucho, únicamente son 768 líneas. ¿Por qué? Porque Pythonista no es un trending topic. Voy a borrar otra vez el archivo tweets.json y voy a volver a hacer una búsqueda, pero ahora con un trending topic. Vamos a ver qué tenemos que esté caliente en México. Game of Thrones. Voy a eliminar tweets.json. Y lo voy a volver a correr. Y este es un hashtag que está de moda ahorita en Twitter, es un trending topic. El resultado tweets.json son 28,000 líneas de JSON. Y tengo todos los datos de un tweet. Quién lo hizo, la URL, de quién es, el Facebook, etcétera, etcétera. Y todos los datos, bueno, los metadatos respecto no solo a dónde está, sino su imagen de perfil. Por ejemplo, la imagen de perfil de este amigo está aquí. Este es su tema de fondo de perfil. Por ahí está la imagen, no la voy a colocar. Pero esto es el resultado de búsquedas. No nada más es el mensaje o el hashtag. Son todos los datos, incluyendo dónde se encuentra tu foto de perfil. ¿Por qué Twitter escoge las coordenadas? Porque aquí es en donde se pone interesante Twitter, Ariel. Les voy a poner un ejemplo. Hace ya algunos años, cuando estaba de moda esto de los candidatos independientes, yo hice este ejercicio
pero con Kumamoto, no sé si se acuerdan que fue un diputado allá en Jalisco, que era independiente, que tuvo cierto auge, que votaron por él y ganó como candidato independiente. Entonces yo quise hacer el ejemplo y resulta que Kumamoto es un apellido muy común en Japón. Yo tecleé Kumamoto, Kumamoto, y lo que me trajo fue kanji. Me trajo mucho texto con gente apellidada Kumamoto de Japón. Con las coordenadas tú puedes saber exactamente dónde estás. Obviamente tú vas a decir en dónde me encuentro con la locación, pero Twitter te puede perfilar de manera todavía más precisa si tú te dejas. No sé por qué lo permita, pero pues así están los tweets y bueno, pues para mí representa un riesgo de seguridad. Hay demasiada información en los metadatos de Twitter. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y en esa búsqueda, ¿cómo se le pasaría el usuario de este tweet, ejemplo, proceso? ¿Cómo que cómo se le pasaría? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Déjenme continuar con esto. Aquí tengo un archivo JSON. Lo puedo importar. Ahora sí, voy a importar como módulo esta aplicación y voy a cargar los tweets. Y eso es lo que tengo. Aquí puedo ver quién fue el que lo mencionó y yo puedo dar su nombre. Aquí hay un RT, por ejemplo. Y entonces conociendo las claves o el identificador o inclusive qué es lo que estoy buscando, puedo depurar estos tweets. Si se fijan, aquí estoy usando Unicode. Esa es la URL que dice aquí. Puedes colocar @pythonista. Todos los símbolos que utilizas tú para búsquedas, lo puedes utilizar, Francisco. Puedes utilizar únicamente palabras, puedes utilizar hashtags o puedes utilizar la arroba para un usuario en particular. No es más que colocar la arroba y te va a buscar todas las referencias a Pythonista MX, por ejemplo. Es bien sencillo utilizar esta aplicación. Déjenme ver, creo que no le coloqué aquí la... Ah, sí, aquí está. No, a ver, espérenme. Aquí está. Este módulo... Ay, no está aquí, espérenme. Yo una vez les traigo información de este módulo. Porque no está. Si me voy a PyPy, busco Twitter. Este es el módulo. Y déjenme ver si tiene homepage. Esta es la página de estos amigos. De los que crearon este módulo llamado Python. Se los voy a colocar en la URL. Sí, Leonardo, un ejemplo de lo que puedes hacer. Digo, con Dash y con Tweep y con todas esas cosas, puedes hacer cosas maravillosas. O puedes seguir gente o ver perfiles o cosas por el estilo. Esto puede ser peligroso.
otra vez, ya ustedes tienen acceso a esto tan solo con que ya les dieron las credenciales, pueden generar sus propias aplicaciones. Por ejemplo, si ustedes estuvieran siguiendo, no sé, si ustedes estuvieran en mi lugar y estuvieran muy interesados, no sé, que fuera paro rectoría, que hubiera un hashtag paro rectoría, y yo estuviera durante todo un día revisando los tweets que tuvieran paro rectoría y estuviera ocurriendo un evento de esos en la universidad, podría perfilar gente con todas estas herramientas como Dash y cosas por el estilo, inclusive con NumPy de manera muy básica o con pandas, yo puedo perfilar gente. Y si esta gente cometió el error de prender sus coordenadas, no solo puedo perfilarla, sino puedo decir exactamente dónde estuvo durante todo el día. O puedo ver cómo están conectadas unas con otras, que ese es un ejercicio que vamos a ver en Py 301, de cómo a través de los grafos yo puedo ver la interacción con hashtags de las personas. Es lo que sale mucho últimamente en Twitter para cazar bots. Entonces, usen con mucho cuidado estas herramientas. Ahora, ¿se puede ver la interacción, por ejemplo, con el COVID? Sí, sí, Francisco, dependiendo de qué busques y de saber hacer la búsqueda, puedes sacar muchísima información del COVID, de seguridad, de actividades, de personas, de movimientos, muchas cosas. Esto es solo el principio. Ahorita apenas nos conectamos. Y con esta pequeña conexión que hicimos ya tenemos muchas ideas. ¿Mm? Sobre lo que está haciendo Google con contagiados, cosas por el estilo, en donde tú cruzas las redes sociales y puedes ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, hace también en el 2017, que fue un proyecto que no vio la luz, teníamos una aplicación que se llamaba Fractura Sismo. Unos amigos y yo, durante 2007, después del temblor aquí en México, empezamos a trabajar y lo que estábamos haciendo era donde colocaran el hashtag fractura, extraíamos las fotos y eran fotos normalmente de paredes o de casas y cosas por el estilo. El siguiente paso era a través de inteligencia artificial y la ayuda de ingenieros civiles poder categorizar los tipos de fractura por fotografía y generar un algoritmo que fuera entrenado para identificar el tipo de fractura dependiendo de la fotografía. El problema que en aquellos tiempos y por lo que no vio la luz es porque el Colegio de Ingenieros Civiles estaba muy ocupado haciendo peritajes en vivo y bueno, ya después no les interesó. Pero, por ejemplo, eso lo pueden hacer ustedes. Total, hay muchas ideas y hay muchas herramientas que podemos nosotros explorar. Daniel Unayo en WhatsApp. No entendí la pregunta, pero bueno. Esta solamente es una de tantas redes sociales. Sí, la API en WhatsApp. Eh, Afortunadamente, las APIs que utilizan estas redes sociales, incluyendo WhatsApp, donde tenemos a Facebook, GitHub, ¿cómo se llama? LinkedIn y todo esto, utilizan APIs de este tipo. En este momento utilizamos una herramienta hecha específicamente para Twitter. Pero ¿qué pasa si yo quiero consumir APIs? Este es el tema de esta sesión y el tema que vamos a ver el lunes, ya cuando retomemos por fin el tema de pruebas básicas con Django. Háganme un favor, algunos de ustedes están interesados. Háganme un favor, mándenme un correo para darles la liga. Este curso ya está empezado, se los advierto. Este curso ya lleva bastante tiempo, ya hablamos de Django básico. Empezamos a trabajar con una aplicación en vivo utilizando una máquina virtual muy especializada para Django. Y lo que vamos a hacer el lunes son pruebas. Voy a exponer una API REST y esta API REST va a ser consumida por la siguiente herramienta. Sí, Francisco, tú puedes, nada más mándame un correo. Y bueno, te tienes que poner al día porque de verdad ya avanzamos bastante. En este momento no vamos a trabajar como gente que hace pruebas de nuestra aplicación, sino otra vez como scrappers.
Déjenme cerrar algunas ventanas para que no me confunda. Y ahora les voy a enseñar cómo se hace esto utilizando una herramienta llamada Request. Request es una herramienta especializada en hacer peticiones basadas en HTTP. También utiliza URLlib, la que vimos previamente, pero si ustedes recuerdan, URLlib, que se llama liburl, que la vimos junto con Beautiful Soup, utiliza varios protocolos. Request fue diseñada únicamente para HTTP y HTTPS. A ver, Francisco, otro comentario. Replique este ejemplo, pero solo muestra los follows, no muestra las tendencias. Déjamelo reviso, Francisco. Déjamelo de tarea para ver qué podemos hacer. Déjalo guardo. Y déjalo analizo y les comento. Este proyecto es la navaja suiza, tanto de las gentes que hacen pruebas como de los scrappers. No está aquí, déjame ver dónde está. Está cambiando de página Request. Se los voy a colocar en el chat. Request hace peticiones y maneja muy bien el manejo de tanto armado de peticiones como de capturar la respuesta que da el servidor. Request es petición, response es respuesta. Request es lo que envía el cliente, response es lo que envía el servidor a petición de un cliente. ¿Qué características tiene Request? Bueno, maneja HTTP 1.1, crea peticiones, crea y envía peticiones y recibe respuestas. Las respuestas las convierte en un objeto que puede ser analizado a partir de sus atributos y métodos. ¿Qué maneja? Maneja cookies, conexiones SSL, puede manejar flujos de datos, puede enviar encabezados a la medida. ¿Qué significa esto? Como lo vimos con Amazon, bueno, no lo vimos con Amazon, creo que lo vamos a ver aquí. Amazon es muy celosa de los robots, obviamente por lo que pudimos ver, porque una persona pudiera estar revisando precios. Si se da cuenta de que hay bots, les va a mandar un mensaje de ya hay demasiados bots, no les vamos a dar acceso. Yo puedo decir que soy Netscape, que soy Firefox. ¿Cómo? Modificando el encabezado. En lugar de decir que la gente es Request, el agente es Internet Explorer. Y entonces engañamos de cierta manera al sitio que tenga un filtro para robots. ¿Cómo se instala? Pip install request. Y hablando de instalar, antes de proseguir, háganme un favor. Abran una terminal y tecleen Mongo. Si ustedes tienen esto, no tienen que hacer nada. Pero a lo mejor ustedes están utilizando una máquina virtual que no tiene Mongo preinstalado. ¿Hay alguien que no tenga Mongo? Porque lo vamos a utilizar en los siguientes capítulos y hay que instalarlo y tarda un poquito. Muy bien, Omar. Sudo apt install MongoDB. Desde una terminal. Y se va a tardar y va a descargar y todo eso. Entonces, mientras vemos este capítulo, dejamos que se descargue. ¿Ok? Muy bien. Vamos a volver al capítulo request.
Ya lo instalamos. Voy a importarlo. Request es un paquete que maneja autenticación, certificados, cookies, excepciones, etcétera, etcétera, y tiene unas funciones muy particulares. Estas funciones corresponden a un método. Este es el método get, post, put, patch, head, delete, connect y options. Como ustedes saben, el protocolo HTTP maneja estos métodos. Ustedes han de reconocer get y post porque son los métodos que más se utilizan. De hecho, cuando ustedes hacen un formulario, les dice, ¿lo mando por el método post o por el método get? Post es el que deben de usar. Get no es seguro. Get es únicamente para obtener datos. Put, patch, head, delete, connect y options. Vamos a ver algunos de estos en el curso que empieza el lunes. Y vamos a trabajar con un sitio que también lo trabajamos ¿cómo se llama? En Django, que es httpbin.org. Este sitio es un sitio para probar. Yo puedo mandarle a este sitio métodos de este tipo y me va a regresar algo. Por ejemplo, también tiene uno de imagen, por ejemplo, está en JPG. En donde nos va a regresar una imagen en JPG. Ahorita la vamos a ver. O PNG. Vamos a trabajar con esto. Yo voy a meter una petición a httpbin.org utilizando el método get. Armo la petición, el servidor la procesa y me va a regresar algo. Ese algo es un objeto de request al que le puse respuesta get. El código 200 significa que la petición tuvo éxito, que la petición estuvo bien formada, que el servidor entendió lo que estaba pidiendo, que el servidor encontró el recurso y me regresó el recurso de manera correcta. Ese es el estado 200. Los que estuvieron en PI 201 se acuerdan de Internet a la web y request. Este capítulo es un poco más explícito con respecto a cómo funcionan las URLs, qué son las consultas, las direcciones IP, los DNS, los protocolos, las conexiones, los mensajes, los métodos, los códigos de estado. Aquí estamos siendo un poquito más rápidos con respecto a esto, pero si ustedes necesitan esta información, es PAE 201. Y es el capítulo 2. Se los voy a colocar en el chat. Sí, Gerardo, puedes instalar MongoDB así. Pero no te preocupes, vas a tener tiempo para instalarlo. Si no lo vas a utilizar, es únicamente, va a ser un ejemplo de cómo te conectas, no vamos a hacer nada más. Entonces, si no quieres ensuciar tu máquina, no lo instales, porque realmente únicamente es conexión, es un ejemplito de cómo se conecta uno tanto a Mongo como a MySQL. Realmente no requieres de mucho. Entonces, si ustedes quieren saber más sobre HTTP, el capítulo 2 de PAE 201 es mucho más explícito y tiene una mayor información al respecto. No lo vamos a ver aquí. Vamos a ver únicamente cómo funciona.
¿Qué contiene este objeto? Además de estos que tienen doble guión medio, doble guión bajo, que son atributos especiales, atributos y métodos especiales, tengo close, connection, content, cookies, etcétera, etcétera. La codificación, los encabezados, si hay un redireccionamiento. Y si me mandaron algo en JSON, yo tengo este método llamado JSON que me va a regresar un objeto tipo dict a partir del JSON que se me regresó. Vamos a ver. Headers. El atributo headers contiene los encabezados de respuesta del servidor. Este es el metadato date que me dice cuándo regresó los datos. ¿Qué tipo de contenido? ¿Qué codificación? El tamaño del contenido que regresó. La conexión, cómo funciona. El servidor es Unicorn. Código de acceso y el control de acceso. ¿Cuál es el contenido? Aquí lo dice content type. Entonces me regresó un documento HTML. Este es el contenido que me regresó. Si ustedes se fijan, está en binario. Text me regresa el contenido que regresó, pero en texto. Eso es lo que me regresó el sitio. Status code 200 y con esto cierro la conexión. Yo puedo utilizar ciertos parámetros de búsqueda. En este caso, voy a utilizar amazon.mx. Tengo algunos parámetros que es search alias y field keywords que es Python y tengo amazon.com.mx. Si no está demasiado excedido de uso, lo que estoy haciendo es utilizar esta URL, amazon.com.mx, y esto de search alias y field keywords son partes de una consulta. Se dio cuenta de que hay demasiados bots. Dice, nuestros servidores están siendo, pues están siendo saturados en este momento y para que puedas tú continuar comprando, coloca ciertos caracteres. Detectó que estuve utilizando un bot y no me dejó pasar. Si se fijan, está pidiendo un captcha. Dijo, eres un robot, no te voy a dejar tan fácil. Ahí está el captcha. Esta es la manera en cómo Amazon se protege de estas herramientas. Volvemos a HTTP bin y voy a traerme una imagen. Image diagonal PNG. Contiene esto. Lo que voy a utilizar es el método get y voy a obtener lo que me traiga la página. ¿Cuál es el contenido? El contenido está en binario. No es texto, es una imagen. Afortunadamente, IPython, que es la base de Jupyter, tiene una clase llamada image que me permite desplegar imágenes a partir de binarios.
Esto es lo que traje y con esto cierro la sesión. Todo lo que hicimos anteriormente fue únicamente con el método get. Get se utiliza por lo general para obtener información. Post se utiliza para enviar información. ¿Cómo funciona request post? La URL y pueden ser dos elementos, data o JSON. Data es información que yo estoy enviando de manera cruda. JSON es un objeto tipo dict que va a ser convertido en JSON. Por lo tanto, importo el módulo. Ustedes recordarán que todos aquellos objetos que tengan un método close pueden funcionar con with. With lo que hace es aplicar close una vez que se ejecuta el contenido que tiene dentro de el código que está dentro de este with. Entonces ya no necesito cerrar la conexión, se cierra automáticamente. http://bin.org/post puede gestionar este método. Y yo le voy a mandar hola. Esto lo voy a guardar en respuesta post. Y aquí voy a regresar lo que me va a dar en formato JSON. ¿Qué pasó aquí? Request se conectó, envió hola, el servidor lo recibió y regresó información en formato JSON. ¿Qué es esto? Dice, no me enviaste argumentos, estos fueron los datos que enviaste, no me enviaste archivos, ni formularios, y estos son los encabezados. El user agent es request. ¿A dónde querías llegar? Y de dónde me enviaste los datos. Ahora lo que voy a hacer es que los datos los voy a mandar en JSON. No mandé argumentos. Estos son los datos que envié en formato JSON. Y otra vez, esto es lo que yo recibí en JSON. Request es una navaja suiza. Esta es una de las herramientas que más vamos a utilizar junto con URLlib para poder tener información. Lo que la hace menos extensa que URLlib es que Request fue diseñada exclusivamente para HTTP. Sin embargo, tiene herramientas un poco más avanzadas de las que ustedes van a encontrar en URLlib. ¿Qué recomiendo? Si ustedes van a estar haciendo peticiones y van a trabajar con HTTP, utilicen requests. Si quieren hacer algo más avanzado y utilizando otros protocolos, vayan a URLlib. Al final de cuentas, request también utiliza esta biblioteca de URLlib. ¿Hasta aquí todo claro? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Se ve facilísimo. Ser un scrapper con Python es maravilloso porque ya prácticamente todas las herramientas están armadas. Ahora bien, algunos sitios me piden que yo me autentique. Son sitios en donde si no tengo las credenciales no me puedo autenticar. Request puede manejar autenticaciones tradicionales de Apache, en donde tengo usuario y contraseña y cosas por el estilo, pero si ustedes recuerdan, hay lugares como Facebook, Twitter, LinkedIn, GitHub, Google, etcétera, etcétera, que utilizan una biblioteca de autenticación llamada OAuth Live. Bueno, perdón, OAuth, que es un protocolo de autenticación. Seguramente por ahí han visto OAuth. La manera en cómo ustedes hacen autenticación federada es con esta herramienta. En los sitios en donde dice regístrate utilizando tu cuenta de Google o regístrate utilizando tu cuenta de Twitter o la de GitHub, están utilizando esta autorización federada que es OAuth. Es un protocolo hecho para la autenticación.
¿Hay alguien que no se haya topado con esto de OAuth? Porque ese va a ser el pan nuestro de cada día si queremos meternos a sitios que utilizan APIs. Las APIs normalmente requieren de una autorización. Python cuenta con la biblioteca OAuth-lib, la cual me permite hacer transacciones con autenticación utilizando este protocolo. Y a partir de esto, tengo una biblioteca llamada request OAuth-lib. Es la implementación de requests, pero con la autenticación avanzada de OAuth. Vuelvo a importar JSON, por si acaso. Y ahora vamos a utilizar una función llamada credenciales TW. Lo que va a hacer es lo que hizo hice en Twitter previamente. Voy a extraer mis credenciales de Twitter. Una de las características que tiene el API de Twitter es que funciona con REST. Significa que son peticiones en HTTP utilizando un método hacia una URL específica. Y dependiendo de los argumentos o de los datos que envíe, me va a dar una respuesta. Francisco, tengo una duda. Con Web Scrappy no se puede vulnerar las páginas que usan login y pasos sencillos de captchas. Yo te recomendaría más que con Scrappy, con Selenium WebDriver. Selenium WebDriver los puede ayudar y si analizas bien la página y utilizas herramientas como Tesseract con Python, sí es posible. La principal barrera de entrada para un scrapper en este tipo de recursos son los captchas. Es por eso por lo que también esos captchas los tiene la Secretaría de Hacienda, perdón, el SAT, y en donde tú tienes que entrar e ingresar un captcha. Así evitas de que se hagan operaciones automatizadas. Pero si sabes utilizar técnicas avanzadas de scrapping, te las puedes saltar. Hay muchas maneras de hacer esto, Francisco. Una es utilizando Selenium WebDriver, que también maneja un tema de OCR, y ya metiéndote de manera avanzada, vas a utilizar request, vas a utilizar OAuth y vas a utilizar Tesseract para trabajar con eso. Ya si el captcha es muy avanzado, entonces a lo mejor vas a tener que jugar fuego contra fuego y vas a utilizar técnicas de machine learning o de deep learning para identificación de imágenes. Sobre todo cuando el captcha te pide, identifica los cruces peatonales o identifica los semáforos o identifica los carros rojos. Ahí ya estás metiéndote con temas de deep learning y de machine learning. Porque lo que vas a hacer es toda una batería de imágenes, pasárselas a la computadora para que identifique estos modelos, estos objetos y pueda saltarse esos captchas. Pero eso es ya mucho más avanzado. ¿Qué estoy haciendo aquí? Simplemente estoy extrayendo mis credenciales. Aquí lo que voy a utilizar es request OAuth-lib para trabajar directamente con la API de Twitter. Lo que hicimos previamente es un módulo que se encarga de automatizar todo y nosotros no vemos cómo funciona esto. Lo que vamos a ver en este capítulo es cómo vamos a trabajar directamente con la API. Tengo la función y las voy a guardar en client key, client secret, resource owner y resource owner secret. De esta biblioteca importa una sesión con OAuth 1. Hay dos versiones de OAuth. OAuth 1, que es relativamente vieja, y OAuth 2. Twitter todavía utiliza OAuth 1. Y voy a crear, si se fijan, una sesión utilizando la autenticación y se va a llamar Twitter. Y voy a aplicar el método get sobre settings.json. Vamos a ver qué dice la API de Twitter respecto a esto.
Si se fijan, la autenticación es OAuth, Authenticate, Authorize, Access Token, etcétera, etcétera. Aquí yo tengo una autenticación. Aquí están los datos, aquí están las credenciales de autenticación. Con estas credenciales de autenticación, yo voy a entrar aquí a Settings. Si ustedes le pican esta liga, van a tener con la documentación de cómo manejo mi cuenta. Y aquí tengo Account Settings. Utilizando el método POST. Aquí está Account Settings utilizando el método GET. Con POST modifico mi configuración de mi cuenta. Con GET obtengo datos. Si yo trato de usar la URL directamente, me dice mala información de autenticación. Yo necesito mis credenciales de OAuth para acceder a este recurso. Es decir, un objeto como Twitter que ya tiene las credenciales y ahora sí, accedo a ellas. El resultado se llama R. El estado del resultado es 200, significa que hubo éxito. ¿Y qué me trajo? Los datos de la cuenta de Pythonista MX. Pythonista yo, perdón. Esta es la URL a la que yo accedí utilizando las credenciales. Como recomendación hay que, además de colocar login y password, usuario y contraseña, utilizar un captcha si quieres protegerte. Y aquí vamos a hacer la misma búsqueda, pero utilizando los métodos de la API directamente. Otra vez. La URL es esta, apitwitter.com, diagonal 1.1, diagonal search, diagonal tweets.json. Si yo no estoy autenticado, otra vez, no tienes datos de autenticación. La única manera de acceder a este sitio a través del API es con las credenciales. Q. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjenme cerrar algunas cosas. Aquí voy a hacer una búsqueda. ¿Qué parámetros tengo? Q, que es el query, otra vez geocode, lenguaje, etcétera, etcétera. Voy a utilizar Q, voy a buscar el hashtag Python, otra vez 2 y en español. Y ahora voy a hacer la búsqueda. A esta API le voy a mandar estos parámetros. Aquí fue donde la mandé. Twitter.com, diagonal 1.1, diagonal search, diagonal tweets.json. Y aquí está el query con los argumentos. Y esto es lo que me trajo. Ya no hay un módulo de Python de por medio. Ahora estoy utilizando requests para hacer las consultas directamente utilizando HTTP. Y entonces nos liberamos de tener que depender de una API de Twitter. Con esto, cualquier herramienta que tenga una API expuesta y que utilice autenticación de OAuth puede ser accedida. Y entonces ya no solo es Twitter, es Facebook, es GitHub, es Google, son todas estas herramientas que utilizan OAuth y una API utilizando métodos HTTP.
Cierro mi conexión. ¿Qué fue lo que me trajo? Toda esta información. Bueno, solamente el texto. ¿Qué es esto de aquí? Búsquedas. Es un objeto response. Es la respuesta que tuve. Este es el contenido. Si se fijan, el contenido está en binario, pero sé que me lo regresó en JSON. Y aquí están los datos. Entonces, si ustedes están utilizando AWS o están utilizando otra vez Facebook o están utilizando algo, va a ser exactamente lo mismo en todos los casos. Si ya sé dónde está la URL y los parámetros que voy a necesitar y además el método que necesitamos aplicar, simplemente armamos la petición, enviamos los datos y por lo general vamos a recibir un JSON. Ahí están los encabezados. Y aquí el JSON que tengo, con este método lo convierto en un objeto tipo dict y lo que voy a buscar es los status que acabo yo de obtener. En el capítulo 3 utilizamos una herramienta que hacía todo esto de manera automática y únicamente teníamos los métodos para acceder. En este capítulo lo que hicimos fue aprovechar HTTP y las APIs que están expuestas de Twitter. ¿Entienden la diferencia? El capítulo 13 es enfocado exclusivamente a Twitter y el capítulo 14 es aplicable a prácticamente cualquier API REST que utilice OAuth. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Todo bien? Perfecto. Y ya vamos a nuestros últimos dos capítulos que son únicamente pues informativos. Digamos que la parte emocionante ya con este capítulo termina y vamos a hablar sobre las conexiones a las bases de datos. No necesitan, ahorita como solamente es una demostración, no necesitan realmente instalar MySQL. Ya viene dentro de la máquina virtual. Es únicamente cómo conectarse y nada más. Entonces, si no lo tienen instalado en su equipo local y no tienen Mongo, simplemente vean cómo funciona y únicamente van a replicarlo cada vez que ustedes quieran conectarse a una base de datos. De entrada, Python tiene una interfaz homologada para las bases de datos, como sucede con los conectores y como sucede con Java y con otros lenguajes de programación. Los programadores no se quisieron meter en ningún tipo de broncas para acceder a bases de datos. Hay muchos proveedores de bases de datos, hay muchos manejadores de bases de datos y hacer instrucciones específicas para cada base de datos resulta pues insostenible porque a lo mejor el proveedor va a cambiar. Una de las soluciones son los conectores. Seguramente han escuchado de JConnect y todo eso. Python también tiene sus conectores. La especificación de cómo debe Python conectarse y sobre todo cómo exponer los datos de una base de datos están en la PEP 249. Cómo hacer una API para base de datos, aquí les dice cómo funciona. Y esta liga va a desplegar todas las bases de datos que se apegan a esta especificación. Entonces, DB2, Firebird, Informix, Ingress, MySQL, Oracle, Postgres, SAP, SQL Server, Access y Sybase y algunas otras utilizan esta especificación. Esto significa que tienen que aprenderse una estructura idéntica
para todas estas bases de datos. En este caso, voy a conectarme a MySQL. Para conectarme a MySQL, yo tengo un módulo que se llama PyMySQL. Hay varios módulos, este es uno de ellos. Sí, Gerardo, seguimos con Sybase. Lo importo. Y yo voy a tener un objeto que es connect. Prácticamente en todas las bases de datos voy a tener este objeto, que es el que va a ser el encargado de conectar a Python con la base de datos. ¿Cómo funciona? Tengo que darle un usuario, una contraseña, donde se encuentra la base de datos, que normalmente es localhost, un puerto donde está la base de datos, en el caso de MySQL es 3306, y la base de datos a la que yo me voy a conectar. En este caso, si ustedes están dentro de la máquina virtual, MySQL Connect, el usuario es root, y esta es la contraseña. El resultado lo voy a guardar en conexión. Y entonces yo puedo hacer un query. ¿Qué estoy haciendo? Este query es una instrucción SQL. Voy a crear una base de datos llamado Pythonista. Localhost 8980 diagonal adminer.php. Y la máquina virtual que ustedes están utilizando tiene un servicio llamado adminer que se conecta a la base de datos de MySQL de la máquina virtual root, y la contraseña es la que les voy a escribir en el chat. Estas son las bases de datos que están actualmente en la máquina virtual. Este query va a crear la base de datos Pythonista. Y commit va a hacer que los datos se reflejen en la base de datos. Déjenme ver, refrescar. Le doy refrescar y acaba de quedarse Pythonista. Para cerrar la conexión utilizo close. Ahora, esta es la conexión. Si yo quiero moverme a través de la base de datos, no lo hago a través de la conexión. Lo hago a través de un objeto llamado cursor o cursor. Es que es el objeto que se va a encargar de moverse a lo largo y ancho de una base de datos. ¿Qué va a tener? El método execute, a donde yo puedo colocar una petición, un query. Fetch one, en donde yo tengo una condición y va a buscar esa condición y me va a traer el primer objeto, bueno, el primer registro con estos datos. Fetch all, todos los que que completen una condición, y con esto voy a poder trabajar con la base de datos. Otra vez tengo with. Con with cierro la conexión automáticamente. Entonces, show databases es un query. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a conectar con PyMySQL con estos datos, y el objeto que va a regresar se va a llamar cursor. Voy a imprimir el tipo de cursor y voy a pedirle que ejecute esta petición. Fetch all me va a traer todos los resultados que salgan de este query. Entonces, ¿qué tipo de dato es cursor? Es una instancia del objeto cursor, y tengo estas bases de datos en MySQL. Information Schema, MySQL, Performance Schema, Pythonista y Sys.
Information Schema, MySQL, Performance Schema, Pythonista y sys. Ahora, lo que voy a hacer es eliminar la base de datos Pythonista. Y entonces no me regresa nada. Esta operación no regresa absolutamente nada. Vuelvo a hacer lo mismo. Enséñame las bases de datos. Y ya no está Pythonista. Refrescar y Pythonista desapareció. Fue eliminado con el query de cursor. Así de fácil es trabajar con las bases de datos en Python. De una manera muy parecida como sucede con JDBC, lo único que necesitamos es importar el conector y utilizar estas herramientas básicas. No tiene demasiada ciencia. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Estamos bien con estas bases de datos? Muy bien. Lo que vamos a hacer en Py301 es, bueno, las bases de datos es donde yo almaceno los datos y puedo hacer cierto tipo de operaciones como consulta o agregar información. Py301 y Py311 es qué hago yo con los datos. Es cuando yo tengo un dataset que puede estar en una base de datos o puede estar en Excel o puede estar publicado en Internet. Accedo a él y puedo manipular estos datos para sacar información. Eso es Py301 y Py311. ¿Cómo me conecto a Mongo? Aquí hay un tutorial. De hecho, la API de Mongo para Python es hecha directamente por los creadores de MongoDB. Se llama PyMongo. Y los creadores de Mongo son los que la crearon y le dan mantenimiento a esta aplicación. Instalo. Y tengo el objeto, bueno, la clase Mongo Client. Lo que yo voy a hacer es traer un cliente de Mongo dentro de Python. Y entonces le voy a decir, ahorita mi sesión de Mongo no tiene absolutamente nada, no está asegurado, no nada. Entonces yo puedo entrar únicamente diciendo dónde se encuentra este localhost. Voy a ser el administrador y yo voy a enviar un comando, el estado del servidor. Y voy a traerme el resultado. Recuerden, Mongo es una base de datos que utiliza documentos JSON. Y si son documentos JSON, yo los puedo convertir rápidamente en objetos tipo dict. Entonces, servir status result me va a dar la información sobre el servidor. La versión, el proceso de que se encuentra, el identificador del proceso, cuánto tiempo ha estado arriba, todos los datos de la base de datos Mongo que está en la máquina virtual. El tiempo que ha estado prendida, cómo se llama la máquina en la que se encuentra y la versión de Mongo. No vamos a ver mucho más. Estoy preparando, yo calculo que también va a ser para después de julio, un curso especializado en el tema de bases de datos. Vamos a trabajar tanto SQL como MongoDB. En este momento lo único que me interesa es que se pueden conectar. Si ustedes ya tienen conocimiento de los queries y de cómo acceder a una base de datos y todo este tipo de cosas, entonces no van a tener problemas. ¿Todo bien hasta aquí? Y ya viene el último capítulo. El último capítulo es cómo Python hizo una implementación para serializar objetos utilizando bases de datos. ¿Qué es a lo que me estoy refiriendo? A que yo tengo un objeto que tiene un estado en particular. Este estado, es decir, los valores de los atributos de este objeto, yo los voy a guardar en una base de datos. A esto se le conoce como ORM. También lo vamos a estar trabajando la próxima semana en el curso de Django. Django tiene su propio ORM. El ORM que más se utiliza en Python se llama SQL Alchemy.
y es el capítulo 16. SQL Alchemy es una biblioteca que tiene dos elementos: SQL Alchemy Core y SQL Alchemy ORM. El Core me da herramientas unificadas para hacer consultas SQL. SQL Alchemy se conecta a todas las bases de datos que son compatibles y genera un lenguaje unificado de SQL. Como ustedes saben, no es el mismo el SQL de Microsoft SQL Server que el SQL de PostgreSQL, que el SQL de Postgres, y así de diversas maneras. Lo primero que hizo la gente de SQL Alchemy fue decir, ¿saben qué? Me olvido de los idiomas de cada una de las bases de datos y genero mi propio conjunto de instrucciones SQL que puedo utilizar en prácticamente cualquier base de datos. Esa es una gran ventaja porque entonces ustedes se conectan y únicamente con los queries tradicionales de SQL van a acceder a una base de datos. A partir de esto se creó el ORM, que es la parte que más se conoce, que es esta biblioteca que me permite conjuntar objetos con bases de datos. Lo instalo. No importa. Y aquí voy a utilizar una sintaxis para la ruta de conexión. Le tengo que decir el dialecto de SQL que voy a utilizar y el controlador que voy a utilizar. Por ejemplo, para MySQL hay varios controladores, varios conectores. Está uno que hizo el proyecto Python, está uno que desarrolló Oracle y hay algunos más. El dialecto es MySQL. Yo puedo escoger el controlador. Aquí meto mi usuario de la base de datos, la contraseña, la ruta del servidor, el puerto y el nombre de la base de datos. Aquí es donde voy a ver la información. Y mientras la consultan, déjenme contesto la llamada porque está muy insistente. Disculpen un momento. Perdón, es uno de esos robots que hacen llamadas. Tenemos Postgres, tenemos MySQL, tenemos Oracle, SQL Server, SQLite y algunas otras. Si ustedes se fijan, tengo MySQLDB y PyMySQL. Yo puedo escoger entre este o este controlador, pero la sintaxis es de MySQL. Entonces, vamos a hacerlo. Para empezar, SQL Alchemy genera un conector general para la base de datos que se llama, que es una instancia de Engine. Este es el que se encarga de crear todo el entorno para la base de datos. Aquí tengo la ruta y algunos argumentos. Aquí voy a utilizar, en lugar de MySQL, SQLite. SQLite es una base de datos que se conforma de un archivo y viene por defecto con Python. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear el entorno para alumnos.db. ¿Dónde? En Data. Me voy a Data y no tengo nada de alumnos.db. ¿Qué va a pasar? Acaba de crear, bueno, hasta que le meta datos, se va a crear, se va a ver, va a crear un archivo llamado alumnos.db en Data. Si ustedes se fijan, el resultado es un objeto de tipo engine.
Y a partir de esto, yo puedo crear objetos cuyos atributos estén ligados a una base de datos. La clase, el nombre de la clase va a ser el nombre de la tabla, por lo general, y cada uno de los atributos definidos en esta clase va a ser una columna de esta tabla. Cada objeto instanciado de esta clase va a ser un registro y cada uno de sus atributos va a ser un campo de la base de datos. Voy a importar Declarative Base, en donde yo voy a realizar esta relación entre un objeto y una tabla. Y entonces esta base de datos es sobre la que yo voy a estar trabajando. Engine es la conexión y Declarative Base es el elemento que me va a poder relacionar un objeto con la base de datos. Para poder utilizar el ORM, yo tengo que crear una clase. Va a tener el nombre de la clase. Voy a utilizarla como una instancia de Declarative Base, que en este caso le llamé base. Voy a utilizar Table Name como el nombre de la tabla dentro de la base de datos. Y bueno, te doy el nombre aquí. Y todo lo demás son atributos. ¿Cómo defino un atributo? El nombre del atributo, SQL Alchemy Column, el tipo de dato y los argumentos de este tipo de dato. Column corresponde a una columna de una tabla en una base de datos. Déjenme ver por aquí. No, no está el URL, ahorita lo revisamos. Algunos parámetros que puedo utilizar son primary key, si esta columna contiene una llave primaria, y unique, que me dice que el valor que se encuentra en un campo tiene que ser único dentro de toda la tabla, es decir, que el valor no se repite dentro de la tabla. ¿Qué tipos de datos puedo manejar para definir un atributo? Si ustedes se fijan aquí, SQL Alchemy define varios tipos: entero grande, booleano, más para abajo, uno de formato de fecha y hora, uno de numeración, que es un listado, enteros, intervalos, un binario grande, etcétera, etcétera. Y aquí es en donde viene la parte interesante de SQL, que Python tiene cierto tipo de datos. Y las bases de datos, dependiendo del gestor, también definen sus propios tipos de datos. En algunos casos, algunas bases de datos tienen char, otros tienen solamente str, algunos tienen blobs de cierta manera, algunos manejan la fecha y hora de distinto modo, algunos no tienen booleanos y otros sí. Lo que hace SQL Alchemy es un puente entre Python y los tipos básicos de Python y SQL y los tipos más conocidos de SQL, y rellena agujeros. Y entonces ustedes van a tener tipos unificados en donde siempre, independientemente de la base de datos, ese tipo va a existir. En este caso, vamos a trabajar con integer, string, float y boolean. Estos son los tipos de datos con los que vamos a hacer nuestro ejemplo. Y entonces voy a tener el atributo cuenta, que va a ser un entero, que va a ser primary key. Entonces, el número de cuenta de un alumno, voy a crear una clase llamada alumno, que es una subclase de base. Y entonces tengo cuenta, que va a ser la primary key,
y va a ser un entero. Una primary key es un dato dentro de la tabla de datos que puede ser utilizado para referencia. El primary key se utiliza precisamente para identificar ese registro dentro de una base de datos. Nombre, que va a ser un tipo de tipo string de 50 caracteres, igual que primer apellido, segundo apellido, y carrera. Semestre va a ser de tipo integer, promedio va a ser tipo float, y el corriente va a ser tipo boolean. De SQL Alchemy voy a importar estos tipos de datos. Y entonces, de base, que yo ya lo creé previamente, voy a crear la clase alumno. El nombre de la tabla se va a llamar alumnos. Y aquí defino cuenta, nombre, primer apellido, segundo apellido, carrera, semestre, promedio y el corriente. Estos atributos van a ser una columna dentro de la base de datos. Y con create all voy a crear la base de datos. Cuando le indico el engine, significa que esto que estoy haciendo aquí lo voy a mandar a la base de datos de SQLite. Y si vamos al directorio data, ahora sí, tengo alumnos DB que se creó hace unos segundos. Acabo de crear la base de datos. Ahora lo que voy a hacer es una sesión. Bueno, ya creé la base de datos, ahora voy a utilizarla. Session Maker. Abro una sesión y la voy a ligar a través del atributo bind con engine. Recuerden, engine es ese elemento que me permite a mí generar un entorno para la conexión a la base de datos. Voy a crear una sesión a donde apunta engine. Y voy a instanciarlo. El archivo alumnos.txt, por ejemplo, este que está aquí, contiene un objeto tipo list con objetos tipo dict, con datos de los alumnos. Número de cuentas, si está al corriente, la carrera, el nombre, el primer apellido, etcétera, etcétera, etcétera. Si se fijan, este es un objeto que tiene tipos de datos de Python y lo voy a utilizar para poblar mi base de datos. ¿Qué voy a hacer? Abro el archivo y convierto el contenido en un objeto de Python con eval. Luego, para cada registro dentro de base, recuerden, base es esto. Voy a utilizar alumno como una instancia de la clase alumno, es decir, voy a crear un registro dentro de la base de datos alumno, en donde el atributo cuenta corresponde a la clave cuenta del objeto de Python. Y voy a eliminarlo. Y para el resto de los campos, lo voy a hacer aquí. Y entonces, nombre, primer apellido, segundo apellido, carrera, semestre, está dentro de este for. Lo que voy a hacer es al atributo que está en registro campo, se lo voy a colocar al objeto alumno. Y si ustedes se fijan, alumnos.txt utiliza espacios. Los atributos utilizan todo en minúscula y guiones bajos. Entonces le voy a decir, conviérteme todo a minúsculas
y los espacios conviértemelos a guiones bajos. Con esto defino el atributo. Ya que tengo al alumno creado, lo voy a añadir y ya que estén todos los alumnos, hago un commit. En resumen, a través de un archivo que contiene un objeto de Python, lo extraje, lo desmenucé y a partir de lo que yo definí en la clase alumno, poblé la base de datos en una tabla. ¿Cómo hago las consultas? Con queries. Entonces, para alumno, tráeme cuenta. Este es un objeto. ¿Qué objeto es? Query. De esta petición, tráeme todos los alumnos. Si ustedes se fijan, tengo 4 instancias de la clase alumno. Aquí tengo otro query, en donde yo voy a decir, tráeme todos los apuntes, todos los alumnos cuyo número de cuenta sea mayor a 1231221. Y del primer resultado, tráeme el atributo nombre. Y es Yolanda. Entonces, estamos hablando mayor a 1231221. Este es 1231221. Este es 1231222. Esta es la cuenta de Yolanda. Lo que hice fue buscar todos los alumnos cuyo número de cuenta fuera mayor a este. Si ustedes se fijan, los números de cuentas empiezan en 123, 1221 y van subiendo de uno en uno. Ahora, esto que ustedes ven, pues es un acto de fe porque no están viendo la base de datos. Vamos a ver la base de datos. Jupyter tiene una extensión llamada IPython SQL. No viene instalada por defecto, tenemos que instalarla. Pero cuando yo la cargo, puedo conectarme utilizando el comando mágico, bueno, para cargarles load ext SQL. Y luego tengo el comando mágico SQL con el signo de porcentaje y le doy la ruta de la base de datos. Con esto me conecto. Y a partir de esto, puedo colocar un query de SQL directamente en una celda de Jupyter y me lo va a traer. Esto es si es un query de una sola línea. Si tengo un query de varias líneas, es doble signo de porcentaje. Vamos a ver un ejemplo. Lo instalo. Lo cargo. Me conecto a alumnos. Llega un query. Tráeme a todo de la tabla alumnos. Y ahora sí no es acto de fe. Esta es la base de datos que nosotros poblamos en el archivo alumnos.db. Y a partir de aquí, lo único que tengo que hacer es SQL y el query para afectar a esta base de datos. Como ven, es poderosísima esta herramienta. Y con esto terminamos el curso de PAE 121. Noé, ¿qué es más recomendable? ¿Usar un conector o un ORM? Depende de lo que tú quieras hacer, Noé. El paradigma de programación orientada a objetos es muy popular, pero hay gente a la que no le gusta este paradigma.
Si a ti te gusta utilizar bases, objetos y quieres guardar la información del estado de un objeto, lo que te recomiendo es un ORM. Si tú te sientes más cómodo con otros paradigmas, entonces lo que haces son queries directos a la base de datos. En realidad ninguno es mejor, es un estilo de programación. Lo que sí es importante es que si tú eres un programador, te vas a encontrar todos estos estilos en el código y tienes que entenderlos al menos de manera básica. Ya lo que tú decidas para programar es tu problema, pero siempre te vas a encontrar con gente que utiliza programación funcional o programación orientada a objetos o programación procedimental. Mi obligación es enseñarles un poquito de todo para que se sientan cómodos cuando vean el código de alguien más. Al final de cuentas es lo que tú quieras, Mike, con lo que te sientas más cómodo. Pero lo que sí te prometo es que te vas a encontrar de todo dentro de los repositorios de código. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos. Les agradezco mucho. Fueron días muy difíciles. De verdad, gracias por su paciencia. Pero espero que haya valido la pena esta espera y sobre todo estos contratiempos. Voy a revisar las listas y las personas que tengan el 80% de las asistencias van a tener su diploma. ¿Ok? De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Qué bueno que estamos todos aquí. De verdad, es un milagro que estemos todos aquí y hay que darle gracias a quien ustedes quieran. Y ojalá nos sigamos viendo. Gracias y nos vemos en la siguiente. A ver, espérenme. De los correos, les mando yo un correo diciendo que tienen el 80% de las asistencias o más y les paso una liga para que me confirmen sus datos para publicarle el diploma. Sí, Ariel, yo también estoy encerrado por acá. ¿Cuáles son los siguientes cursos, Omar? La próxima semana nada más se los pongo, y de hecho solamente hay uno, y va a ser en la mañana, va a ser matinal. Es de mi otro proyecto que es Cloudable. Gracias, Adrián. Ahí está la liga. Es una introducción de 3 semanas a Linux. Si no saben Linux, este es el del introductorio. La próxima semana les debo terminar el de Py, el de Django. Entonces, los que estén interesados de este grupo que quieran entrar, pueden entrar, nada más me piden el acceso, pero no van a tener acceso al diploma. Pueden estar de oyentes, pueden verlo, pero no hay diploma para ustedes. Y con eso yo me voy a tomar un descanso, la verdad estoy fundido, estoy bastante cansado. Yo creo que me voy a dar un descanso de 2 o 3 semanas, si no es que de un mes. Y después viene Py 301 y Py 311. Mándenme un correo, Sandra. Mándame un correo y te paso los datos. Mándelo a contacto@pythonista.io. Entonces, Ariel, en la página de Pythonista o en el o en la a ver, pueden ser en dos lugares. Donde estamos más activos es en Facebook, en el grupo de Pythonista. Pythonista. Este es el grupo de Facebook que tenemos. Ya tenemos más de 2000. Son poquitos, pero ahí vamos. Más de 2000 gentes en el grupo. Tenemos el sitio que es pythonista.io. Y aquí en eventos aparecen los eventos, que por ejemplo este es Py 121. Y pueden seguirme como José Luis Chiquete Valdivieso, tanto en LinkedIn como en Facebook, y ahí les voy a estar pasando los datos. Y el curso que vamos a terminar va a ser de lunes a jueves de la próxima semana, Adrián. Ese es un curso que es la terminación del diplomado de Django. Y con eso doy el curso también de Linux por las mañanas, lo termino y descanso. La verdad sí estoy muy cansado, estoy agotado emocionalmente por esta situación, entonces quiero bajarle un poquito al ritmo. ¿Ok?
Entonces, bueno, pues nuevamente muchas gracias. Estamos en contacto y cualquier cosa, bueno, lo que necesiten pueden localizar. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.